Muy buenos días, hermanos. Espero que estéis bien. Os mando un abrazo en el amor de Cristo desde el sur de España. Hoy entraremos en capítulo 8 de la Confesión de Londres. Y aquí el tema sobresaliente es Cristología, la doctrina de Cristo. En el primer párrafo podemos ver el tema central de la mediación de Jesús, Cristo como mediador. Así que en este primer párrafo, el título general es Cristo mediador, pero vamos a exponer varias clases sobre este primer párrafo. Por tanto, hoy estaremos con la primera sesión del 8.1. Por tanto, en vuestros cuadernos podéis apuntar 8.1.1, es decir, es la primera clase del primer párrafo del octavo capítulo de la Confesión de Londres. Y esta primera clase se llama sencillamente Cristo el Mediador. Ya la semana que viene, si Dios quiere, hablaremos de Cristo como profeta, después de Cristo como sacerdote, luego de Cristo como rey, pero hoy estamos simplemente con el tema de Cristo como mediador. No va a ser una clase difícil, tampoco será larga, pero vamos a leer la confesión. ¿De acuerdo? Dice la Confesión de Londres. Agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto eterno hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre. ¿De acuerdo? Voy a repetir la lectura. Agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesucristo, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que Él fuera el mediador entre Dios y el hombre. Bueno, vemos entonces que aquí, según un pacto que Dios el Padre hizo con Dios el Hijo, según este pacto, Cristo fue constituido mediador entre Dios y el hombre. ¿De qué pacto estamos aquí hablando? Bueno, si volvéis a la clase 7.3, la clase de la semana pasada, si volvéis a esa clase, veréis que hablamos en el segundo punto del pacto eterno, del pacto de la redención. Y en aquella clase enseñé que la gran diferencia entre el pacto de la redención, o el pacto eterno, o lo que Berkhoff llama el consejo de paz, la gran diferencia entre el pacto de redención y el pacto de gracia es que el pacto de gracia es el pacto que Dios hace con su pueblo en el tiempo. Pero el pacto de redención es el pacto que Dios el Padre hace con Dios el Hijo en la eternidad. Okay, repito la diferencia porque es clave para entender lo que vamos a decir ahora. El pacto de redención es lo que Dios hace con el Hijo en la eternidad, pero el pacto de la gracia es el pacto que Dios hace con su pueblo en el tiempo. Así que, según la lectura del texto de hoy, vemos que según este pacto eterno, Dios el Padre escogió y ordenó a Jesús para que fuera el mediador entre Dios y el hombre. Y aquí pues surge una pregunta. ¿Por qué hace falta un mediador entre Dios y la raza humana? Bueno, la respuesta está en el capítulo 6 de la Confesión, la caída. El hombre en su cabeza federal, es decir, cabeza federal es la persona representativa, el hombre en su cabeza federal, Adán, es pecador. Dios es santo. El hombre es pecador. Y a partir de la caída en adelante, Dios y el hombre están en enemistad. De ahí la necesidad de mediación. ¿Cómo puede un ser caído y rebelde tener comunión con un Dios que es santo, santo, santo y fuego consumidor? Dios, pues, en su gran benevolencia, escoge a un mediador, ordena a un mediador. Y hay que recalcar que esta decisión por parte del Padre es una decisión según su libre gracia. Él no tenía por qué salvar a los descendientes de Adán. Y bueno, sabéis vosotros que las Escrituras hablan en repetidas ocasiones de la salvación como un regalo de la gracia de Dios. Dios es quien decide salvar. Todo es por gracia. Un texto aquí nos basta, hay muchos más, escogidos con 1 Timoteo 1:9, que dice, Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo
antes de los tiempos de los siglos. Entonces vemos que en la eternidad pasada, Dios el Padre ya determinó, ya decidió que su Hijo iba a ser el mediador entre Él y los pecadores. El Padre entonces escoge al Señor Jesús como mediador por pura gracia, por su libre voluntad, por su benevolencia. Ahora, aquí otra pregunta. ¿Por qué escoge a Jesús? ¿Por qué el Padre no pudo haber escogido u ordenado un ángel como Gabriel o Miguel? ¿Por qué a Jesús? ¿Por qué al Hijo Eterno de Dios? Bueno, porque los ángeles, como Gabriel y Miguel, a diferencia del Hijo de Dios, son seres creados. Si un ángel como Gabriel se hubiese encarnado y se hubiese muerto en la cruz derramando su sangre, pues esa ofrenda no habría tenido eficacia eterna. ¿Por qué? Porque Gabriel, porque Miguel son seres finitos y creados. Pero Jesucristo es eterno. Y de hecho es esta misma razón por la que el mediador entre Dios y el hombre no podía ser un animal, no podía ser un sacerdote humano al estilo de Zacarías, por poneros un ejemplo. Necesitamos un mediador eterno, un mediador divino. El mediador tiene que ser tanto hombre como Dios, porque sin su humanidad no puede ser nuestro sustituto y sin su deidad su sacrificio carece de vigencia eterna. Ahora bien, si estamos diciendo que el mediador tenía que ser hombre y Dios a la vez, alguien podría lanzar la siguiente pregunta. Pues, ¿por qué no escoger más bien al Espíritu Santo? Porque, claro, entiendo lo de Gabriel y Miguel, que son seres creados, pero el Espíritu Santo es eterno. El Espíritu Santo es infinito. El Espíritu Santo es Dios sobre todo. Él sí podría haberse encarnado, dando su vida en la cruz. ¿Por qué Dios el Padre no escogió en el pacto eterno al Espíritu como mediador? Y la respuesta aquí sería, pues, no lo sé. No lo podemos saber. Ciertamente, reconozco que si el Espíritu Santo se hubiese encarnado y hubiese servido en lugar de nosotros, dando su vida, resucitando al tercer día, su ofrenda sí habría sido un grato olor al Padre, sin lugar a dudas. Pero en el consejo de la redención, en el pacto eterno, en el consejo de paz, Dios el Padre decidió que fuera el Hijo. En este consejo oculto de la Trinidad, el Padre decretó que el Hijo fuese el mediador entre Dios y los hombres, no el Espíritu Santo. Pero el Espíritu no fue pasado por alto, porque también el Espíritu ahora aplica todo lo que logró Cristo por los suyos. Él aplica todo lo que Cristo logró a los corazones del pueblo escogido del Señor. Y por esta razón tú naciste de nuevo, porque el Espíritu de Dios aplicó la obra salvadora, perdonadora de Cristo a tu alma. Y para ir acabando esta primera clase, os dije que iba a ser una clase breve, porque la idea aquí central del texto es bien sencillo, ¿verdad? Que según el pacto eterno, Dios el Padre estableció que su Hijo fuese el mediador. Un texto bíblico que apoye la mediación de Jesús, bueno, el más famoso, yo creo que todos podemos citar, lo tenemos memorizado, 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y repito lo que dije un poco antes. Puesto que Jesucristo es plenamente hombre, Él puede ser nuestro sustituto. Y ya que Cristo es divino, Él quita todo nuestro pecado una vez para siempre. Así que gloria a Dios el Padre por habernos dado un maravilloso, impecable, eterno sacerdote, Jesucristo. La semana que viene, si Dios quiere, estaremos estudiando el rol profético de Jesús, porque Jesús es profeta, es más que profeta, pero es profeta, y espero que la clase sea un manjar para vuestras almas. Así que hoy hemos visto las siguientes líneas explicadas: que agradó a Dios en su gran gracia, su propósito eterno, escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito,
conforme al pacto hecho entre ambos, el pacto eterno, el pacto de la redención, para que Él fuera el mediador entre Dios y el hombre. 1 Timoteo 2:5. Gloria a Dios por nuestro mediador Jesucristo. En Él estamos a salvo. Y el pueblo del Señor dice amén. Abrazos desde Amaría en Cristo. Y acabamos diciendo, como siempre, Soli Deo Gloria. Hasta luego.